Hola, 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 ¿cómo están? ¿Emocionados? Bueno, vamos a continuar con la clase de la doctrina de la salvación. Terminamos viendo lo que es la doctrina del pecado, que es muy importante entenderla para poder comprender bien nuestra salvación. Y nos quedamos en esta pregunta: ¿qué es la soteriología bíblica? Perdón. Dijimos que esta es una palabra o una materia de la teología general. La soteriología es la materia de la teología general que se ocupa del estudio y todo lo relativo a la salvación. Esta palabra proviene de dos palabras griegas. La primera es soter, que se traduce como salvación, y la segunda es logos, de donde viene la parte de logía, ¿verdad? Soter y logos, que significa tratado, palabra o enseñanza. De manera entonces que diríamos que la soteriología, ¿qué me está pasando ahora? Es decir, significa tratado o estudio acerca de la salvación. Ahora, en este estudio nosotros vamos a encontrar la participación del Padre en la salvación, la participación del Hijo en la salvación y la participación del Espíritu Santo en la salvación. Pero también en el estudio de esta enseñanza de la doctrina de la salvación, vamos también a encontrar el disfrute del hombre de la salvación. Vamos a ver algunos textos que confirman cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen que ver con la salvación. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, un texto muy conocido, ¿no? Dice, porque de tal manera amó, y luego ahí vemos Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito, aquí vemos al Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Y bueno, aunque aquí no se menciona, pero el que nos participa de la vida eterna es el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la función que Él tiene. En Colosenses capítulo 1, verso 19 al 20, Colosenses 1, 19 al 20 dice, por cuanto agradó al Padre, ahí está el Padre, que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud, y por medio de Cristo, de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora vamos a una donde sí aparece el Espíritu Santo, Tito 3, verso 4 al 6. Si aparecen los tres, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tito, capítulo 3, verso 4 al 6. ¿Listos? Dice ahí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el amamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que en la salvación existe la participación de los tres, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno con una función diferente. Ahora, en cuanto a la salvación por el Hijo,
el estudio de la doctrina de la salvación o la soteriología, vamos a estudiar y a comprender, por ejemplo, la obra de la cruz y todo lo que fue hecho a través de esta obra en la cruz. Pero también vamos a conocer la obra de resurrección y todo lo que fue hecho a través de esta obra de la resurrección. Ahora, es importante que usted y yo conozcamos que esta palabra o este término, soteriología, se comenzó a usar en el siglo XIX. Para que no ande por ahí presumiendo, no, es que está en la Biblia. Bueno, esta palabra no está en la Biblia. Este término se comenzó a usar en el siglo ¿qué? Pero la doctrina de la salvación está registrada en la Biblia desde que fueron reveladas las Escrituras. Es decir, cuando se le revelaron los primeros 5 libros, ¿a quién se le revelaron los primeros 5 libros de la Biblia? A Moisés. Desde ahí Dios le mostró, por ejemplo, Génesis 3:15, le mostró de un redentor ahí a Moisés, que ya ahí se escribió, ¿no? Así que desde entonces esta doctrina existe. Más bien el término en uso apenas se comenzó a dar desde el siglo XIX, ¿no? Ahora, en la Biblia y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se usan términos hebreos y griegos con respecto a esta palabra salvación. Vamos a conocer, por ejemplo, en el hebreo, la raíz más importante en el hebreo que se describe salvación es una palabra con Y, yasha, Y-A-S-H-A, yasha. Repito, Y-A-S-H-A, así se escribe. Y significa yasha, que se traduce como salvación, significa libertad o hacer libre de lo que le ata. También significa rescatar, ¿no? En el griego, ya vimos en el hebreo, yasha, en el griego el verbo es soso, con S primero, so, y luego con Z, soso. De esta palabra se derivan 2 palabras, como la primera es soteria, como lo vimos hace un rato, que es salvación, y soter, que es salvador. Esto es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, fíjense bien, ya tenemos estos términos de entendimiento. La razón preeminente para una buena comprensión de esta doctrina fundamental, porque es una doctrina fundamental. ¿Una doctrina qué? Por eso un cristiano debe conocerla muy bien, no la puede ignorar, debe tener el entendimiento de esta doctrina, porque fíjense bien, esta doctrina representa la misión suprema de Jesucristo. La doctrina de la salvación representa la misión suprema de Jesucristo. Podríamos nosotros traducir esto de esta manera: el centro principal de la Biblia es Cristo. ¿Estamos? El mensaje central de la Biblia es la salvación. Ahora, ¿por qué hagamos estas preguntas tan importantes? Porque todo esto tiene que ver con esta misión suprema de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo la disposición de hacerse pobre en la tierra cuando era rico en el cielo? Segunda pregunta: ¿por qué se despojó a sí mismo para vestirse con el ropaje de nuestra humanidad? Si Él era Dios, ¿por qué se despojó de sí mismo para tomar y limitarse en un cuerpo humano? Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Aquí nos da una razón fundamental de la actitud
Y una actitud que deberíamos tener nosotros, ¿no? Porque si Jesús siendo Dios la tuvo, ¿quién somos nosotros para no tenerla, no? Filipenses 2, versos 5 al 11. A veces yo no entiendo, fíjense bien, cuando leo versículos como estos, digo, para mí es una confrontación en lo personal, porque yo soy un pastor, soy un ministro, soy un maestro de la Biblia, y siempre el Señor confrontando la vida de cada maestro, de cada pastor X, ¿no? Pero, o sea, no podemos tener otra actitud diferente que la que se nos enseña, ¿no? Mire lo que dice aquí. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero que note dos palabras fundamentales: Cristo, Jesús. Cristo, Mesías, que lo relaciona con el Hijo de Dios, que lo relaciona con Dios mismo. Jesús como hombre. Ahora, note bien, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en el Dios hombre. Sentir, no de sentimientos. Esta palabra sentir, su traducción correcta es: haya pues en vosotros este mismo pensamiento, esta misma actitud que hubo en Dios hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Ahora dice, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, es lo que nos está diciendo, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Cuántos de nosotros a veces nos aferramos en lo que somos o tenemos, no? Tenemos una posición y no queremos soltarla. No, es que yo soy aquí el jefe. Y aquí dice, no estimó el ser igual como a cosa que se aferrara, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y esta palabra siervo quiere decir esclavo, sirviente. Esa fue la forma que tomó el Dios cuando se hizo hombre, limitándose a la humanidad de nosotros, siendo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta es la respuesta a las preguntas que leímos hace un momento. ¿Por qué tuvo la disposición de hacerse pobre en la tierra cuando era rico en el cielo? Él no es un Dios, no podemos ver a un Cristo siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo en los cielos, alzando, erguido del cuello, ¿verdad? Y no. Y si nosotros nos ponemos a pensar ya nada más desde ahí, mis hermanos, lo maravilloso de la salvación, ¿quién somos nosotros para no ser humildes y sencillos como Él? ¿Por qué a veces nos creemos? ¿Por qué a veces nos sentimos como si fuéramos la última Coca-Cola en el desierto, no? Ya nada más con compararnos con este espejo de este texto de la Biblia, ya nos dieron en todo. Ya nos pusieron, pero miren así, ¿o no? Bueno, pues Cristo Jesús, mis hermanos, este es el corazón de Dios. Este es el corazón de amor de Dios. Él sabía que Él necesitaba hacer eso para salvarnos a usted y a mí. Y se ocupaba esta humillación, se ocupaba esta actitud, este pensamiento para poder lograr la salvación para cada uno de nosotros. Es cierto que desde miles de años, mis hermanos, se cumplió aquella promesa dada a Adán y a Eva del nacimiento, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 3, verso 15. Ahí fue la primera vez que se dio la promesa de un redentor que apuntaba a Cristo Jesús. Génesis 3:15, ¿lo tienen? Dice ahí, y pondré enemistad
pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A lo mejor algunos han de decir, oye, pero ¿cómo dices que ahí habla de un redentor si no lo dice? Bueno, con calma, no te precipites, no te desesperes, pero conforme pase el tiempo y vayas aprendiendo la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia se interpreta por la misma. Esta es una de las reglas de interpretación. Cuando uno aprende esta regla de la interpretación en el estudio de la hermenéutica, tú aprendes a través de todo el contexto de la Biblia, como todo el contexto de la Biblia te revela que aquí está hablando ya una promesa a Adán y Eva. ¿Quiénes fallaron? ¿Quiénes fueron los primeros que le fallaron a Dios? Adán y Eva. ¿Y cómo se iban a salvar? Pues Dios les dio una promesa, creyeron a la promesa que de la mujer nacería el Redentor, alguien de la descendencia que aplastaría la cabeza de ¿quién? Satanás. Ahora, si usted quiere saber más de eso, cómo aplastó la cabeza de Satanás, pues lo vamos a ver en la obra de la cruz. No me quiero adelantar, ya iba a adelantarme, pero no, vamos a esperarnos, ¿no? Ahora, Pablo puso mucho cuidado al afirmar que Dios envió a su hijo, fíjense bien, nacido de mujer. Vamos a corroborarlo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Gálatas 4, versículo 4 al 5. Quiero que ustedes noten que la promesa que Dios dio no fue una promesa donde Dios dijo, de ti Adán y de ti Eva nacerá de su descendencia. No, se lo dijo a la mujer, de la descendencia de la mujer. Note, ahora vamos a Gálatas 4, 4 al 5. ¿Listos? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, alguien de ustedes, sobre todo las hermanas, dirían, pues hermano, si no naciere de una mujer, pues ni modo que nazca del hombre. No, pero esto tiene un significado que nosotros tenemos que entenderlo. Es decir, aquí cuando dice nacido de mujer, no fue nacido de hombre y mujer, sino que solo de mujer. Cristo es el único bebé en el mundo que no tuvo un padre humano para nacer, sino que fue divinamente concebido. Esa fue la promesa que le dio a Eva. Por eso Pablo aquí, mis hermanos, Pablo preocupado precisamente para que entendiesen quién es Cristo y cómo cumplía una promesa dada en el pasado, dijo nacido de mujer. Y miren, esto nacido de mujer, que tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con la doctrina del nacimiento virginal de Cristo. Y la doctrina del nacimiento virginal de Cristo es una de las doctrinas dentro de la salvación vital para la fe cristiana. La encarnación es el milagro, la encarnación de Cristo es el milagro más maravilloso que comprende todos los milagros, ¿verdad? Este y la resurrección son de los más maravillosos milagros que se nos puede presentar en la Biblia. La encarnación. Ahora, al estudiar la encarnación que tiene que ver con nuestra salvación, antes de llegar a la obra de la cruz, pues tenemos que entender esta parte importante que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Cuando estudiamos la encarnación de Jesús, tenemos que pensar como algunas personas ya en el pasado nos dan algunos pensamientos muy interesantes. Por ejemplo, alguien dijo,
Ante este milagro, estamos hablando de la encarnación, el nacimiento virginal de Jesús. Ante este milagro no cabe otra actitud en el intelecto humano que la de aceptar la verdad sin hacer, fíjense bien, sin hacer ningún intento mayor de querer explicar este misterio. Tengamos cuidado de no querernos meter y no, hermanos, eso déjeselo a Dios, es la obra de Dios. Dios manifestado en carne es uno de los más grandes misterios de la piedad. Lo dice la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo 3, 16. ¿Listos? Dice, e indiscutiblemente, ven cómo empieza aquí diciendo, indiscutiblemente, no se puede discutir. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál? Dios fue manifestado en carne. La encarnación, el nacimiento virginal de Jesucristo. En los primeros 5 siglos después de Cristo, los primeros 500 años, el intelecto humano, mis hermanos, ha tratado de explicar ese misterio y de la naturaleza de Cristo. ¿Y saben qué ha pasado? Lo único que lograron fue crear doctrinas equivocadas con respecto a la persona de Jesús. Es por eso que es importante hacer un buen estudio de la salvación y entender también en ese estudio de la salvación dónde nos podemos meter y dónde no nos podemos meter. La Biblia nos enseña en Deuteronomio que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas son nuestras. Así que tenemos que aprender, queridos hermanos, en las cosas secretas de Dios, a menos que Dios nos las revele. Pero tenemos que ir a las que son reveladas para nosotros. Por eso la actitud más correcta en el estudio de la encarnación, que es un milagro de Dios, algo sobrenatural que al intelecto humano es imposible de comprender. El hombre puede darle vueltas y vueltas. ¿Cómo nacer sin la concepción de la unión entre un hombre y una mujer? No se puede concebir. Bueno, hoy en día, ¿verdad? Ahí está que el in vitro y todo eso, pero eso es algo muy diferente. Ahora, alguien dijo esto también, muy interesante. Procuraré creer en lugar de razonar. Adorar en lugar de explicar. Dar gracias en lugar de tratar de penetrar en este misterio. Amar en lugar de conocer y humillarme en lugar de hablar. Y yo creo, mi hermano, que es lo más sabio que podemos hacer con respecto a la encarnación de Cristo. Amén. Lo más sabio que podemos hacer. La razón humana siempre va a rechazar el nacimiento virginal, siempre vas a encontrar allá el que se dice el erudito de la mente y siempre van a rechazar eso como una imposibilidad y como contrario al orden natural. Siempre. Como seguro rechazan que Dios creó todo lo que existe, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros pensáramos en Adán y Eva, nada más piensa en Adán y Eva. ¿Cómo se los imagina que los creó? ¿De 12 años? ¿Verdad que no? ¿Cómo se los imaginan? No, pues ya gente un poco más madura, no sé, a lo mejor 16, 18 años, para que comenzaran la procreación, ¿verdad?, de la humanidad. Entonces imagínense, ahí están Adán y Eva, y si nosotros mandáramos así en imaginación a unos científicos de nuestro siglo XXI, a ver, y los así como de esos del futuro, ¿no?
y fueran y luego los ven y los estudian y hacen análisis y todo. No, él tiene 20 años, ella tiene 18 años, cuando Dios tiene segundos que los acaba de hacer. ¿Sí lo entiende? Esto es lo mismo con la encarnación. Por eso los científicos no les cabe en la cabeza, no les entra. Pero también hay una razón, porque fíjese lo que dice Hebreos 11:3. Hebreos 11:3, ¿lo tienen? Los científicos dicen, ¿qué es eso? ¿No? ¿Ya? ¿Listos? Fíjese, usted es más sabio que el científico más famoso del mundo, porque mire lo que dice: y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. ¿Qué se ocupa para saber cómo fue creado todo el universo? ¿Saben cuántos millones y miles de millones han gastado, invierten para poder llegar a la resolución de cómo fue hecho el universo? Y sacan su teoría fulana, su teoría de esto y su teoría de aquello, cuando en la Biblia es tan sencillo. No se gasta nada. ¿Cuánto has invertido para creer que el universo fue creado por Dios? ¿Has invertido algo? Gracias a Dios que nos dio este privilegio, ¿no, hermanos? Por la fe creemos que todo fue hecho de lo que no se veía. Dios hizo las cosas. Ahora, Job pudo contestar de esta manera. Mire Job, capítulo 42, verso 2. Escuche a Job. ¿Qué dijo Job? ¿Cuántos pueden decir lo mismo que Job? Yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuántos conocen que Dios todo lo puede? 10. Los demás, ¿cuántos conocen que Dios todo lo puede? Ándele. Todo lo puede. María, quien fue el instrumento para esa concepción de la encarnación del Hijo de Dios, María aceptó el anuncio del ángel que sin generación natural ella sería madre del Salvador. Y mire lo que dijo en Lucas 1:37, tanto que menciona el pastor Toño Ortiz ese versículo, ¿no? Que dice: nada hay imposible para Dios. Ahora, escúcheme. Pero de verdad escúcheme, si tratamos de explicar el nacimiento virginal, podemos perder la razón. Si tratamos de desacreditar ese milagro, perderemos el alma. Así que lo que nos queda es creer el milagro de Dios y rendir nuestras vidas al Salvador. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que tratamos de hacer a través de esta enseñanza, la doctrina de la salvación. Vamos a conocer, lo que nos dé el tiempo, vamos a conocer lo que son las razones de la encarnación de Cristo. No podemos entender cómo fue esto, pero sí podemos conocer las razones de su encarnación. Razones de la doctrina del nacimiento virginal. ¿Cuáles fueron estas razones de su encarnación? La primera y lógica, podemos decir, ¿no? Número 1, Cristo se encarnó. Acuérdese que se negó a sí mismo y tomó la vestidura humana, ¿verdad? Se encarnó para traer salvación a todos los hombres. Esa es una de las primeras razones fundamentales de su encarnación. Traer salvación a todos los hombres. Ya leímos Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7 hace un momento. Voy a volverlo a leer.
Gálatas 4:4-7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, salvase a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, ¿por qué dice que redimiese a todos los que estaban bajo la ley? Porque acuérdense que la ley nos condenaba a todos. Por la ley, dice la Biblia, que es el conocimiento del pecado. Pero también la Biblia dice que la paga del pecado es. Entonces, bajo la ley estábamos todos condenados a muerte. Y acuérdense que ya hablamos de 3 muertes, ¿verdad? La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Separados por la eternidad de Dios. Pero también acuérdense que cuando hablamos de la muerte, ¿verdad? Hablamos que entre la muerte física y la muerte, entre la muerte espiritual y la muerte física hay un lapso. Sí lo hablamos la vez pasada. Y ese lapso es la oportunidad que Dios da al hombre para que el hombre venga a Dios y tenga su salvación y no vaya a la muerte eterna, sino que más bien pueda tener vida eterna. Así que ahí está, bajo la ley. Dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, que una vez en que fuimos salvados, fuimos hechos hijos de Dios, que lo vamos a analizar más adelante entre todos los beneficios de la salvación, ¿verdad? ¿Se acuerda que dijimos que el estudio de la soteriología nos lleva a ver la obra de la cruz, la obra de la resurrección, qué fue lo que pasó en ambas cosas, pero también el disfrute del hombre de su salvación? Y entre el disfrute del hombre de su salvación es que fuimos hechos hijos de Dios, adoptados. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos: Abba Padre. Papito lindo, ¿verdad? Así que ya no eres un esclavo, sino hijo. Y si hijo, ay Señor, cuántas bendiciones. También heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjate nada más. Tú que estás llorando porque no te dejaron herencia. Y aquí, heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos se gozan con el Señor? Mire, hermano, ya lo hemos visto y tenemos que entenderlo. El hombre no se puede salvar por sí mismo. No había manera de lograrlo. Solo Cristo encarnándose, tomando la semejanza a nosotros, haciéndose hombre, y ahí le va el punto. Viviendo de manera impecable, cumpliendo la ley para podernos representar como el segundo Adán. Acuérdense que el primer Adán le falló a Dios. El primer hombre creado en la tierra le falló a Dios. Se ocupaba un segundo hombre representativo. Cuando se menciona a Jesús como el segundo Adán, está hablando de ese hombre representativo de la humanidad. Así que se ocupaba un segundo hombre representativo de la humanidad para que a través de él la humanidad o los que creyeran en él pudieran ser salvos. Esa es la única manera de salvarnos de la condenación. No había otra manera. Romanos 8, versos 3 y 4. Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Dice: porque lo que era imposible para la ley. O sea, la ley no nos fue dada para salvar. Eso es lo que quiere decir aquí. Era imposible. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir aquí en semejanza de carne de pecado? Que tomó el cuerpo humano, era sin pecado, pero en semejanza, es decir, para representarnos. Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Quién fue el que murió en la cruz?
ahí se condenó el pecado. Es decir, ahí se celebró el juicio sobre el pecado. Por eso mucha gente no lo comprende, mucha gente al no creer en Jesús no entiende que el juicio de su pecado fue llevado en la cruz. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está muy claro ahí que Jesús tomó ese lugar representativo. Ahora, déjenme explicarle aquí por qué es importante. Adán falló. Se ocupaba un hombre que no fallara, que cumpliera la ley para que pudiese representarnos como hombres y pagarle al pecado lo que se le tenía que pagar. La paga del pecado es muerte. Acuérdense que esa muerte implicaba tres cosas: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Entonces, vamos a ver ahorita lo interesante de Jesús. Ahora, Jesús salva, pero ¿quién es Jesús? Tenemos que saber esto, ¿no? Porque si una de las cosas fundamentales de su encarnación fue venir para salvarnos, si Él nos salva, ¿quién es Jesús? La mayoría de la gente sabe que Jesús fue un hombre que vivió en Israel aproximadamente más de 2000 años. Virtualmente cada una de las religiones en el mundo ve a Jesús como un buen maestro, un buen profeta. Y mientras esas cosas son totalmente ciertas de Jesús, que fue un buen maestro, fue un gran profeta, eso no refleja lo que Jesús realmente es, ni explica por qué Jesús salva. Lo primero que debemos saber entonces, y que debemos creer tú y yo, que Jesús es Dios. Que no entre duda alguna, Jesús es. Acuérdense que hay muchos que dicen que Jesús no es Dios. Es un hijo de Dios, creado por Dios. Él no es Dios. Pero Jesús es Dios, pero que tomó forma humana. Y nosotros tenemos que entender Jesús completamente Dios, completamente hombre. Cuando tú estudias la Biblia, por ejemplo, y tú estudias los evangelios, la mejor forma de entender la vida de Jesús está en los 4 evangelios. Porque cada uno te habla sobre una característica de Jesús. Por ejemplo, tú lees el libro de Mateo, que es el primer libro que tenemos en el orden. Y el primer libro de Mateo te va a hablar de Jesús como rey. Porque ese fue el propósito del escritor de Mateo, relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y saber que Jesús estaba cumpliendo la profecía de ese rey que vendría. El rey de los judíos, ¿verdad? Pero el rey de todos nosotros también. Así que Mateo lo presenta como rey. Luego vas tú al Evangelio de Marcos, y en el Evangelio de Marcos tú encuentras que se te presenta a Jesús como el siervo, que vino a servir, que vino no a exigir cosas como lo que él era, ¿verdad? Vino a servir. Y nos enseñó lo que es ser siervo. Pero luego viene el Evangelio de Lucas, y en el Evangelio de Lucas se nos presenta a Jesús en toda su humanidad. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús como hombre. Ahí vas a encontrar muchas veces la expresión el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, refiriéndose a su humanidad. Y luego llegas al Evangelio de Juan para completar toda la personalidad de Jesús. El Evangelio de Juan, que fue de los últimos que se escribió 90 años después de Cristo, en ese Evangelio Dios le reveló a Juan, y Juan plasmó claramente en este Evangelio: Jesús es Dios. Completamente hombre, Lucas; completamente Dios, Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a ver algunos versículos que nos confirmen claramente: Jesús es Dios. Juan 1, verso 1 al 3.
Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está muy claro, el verbo se está refiriendo a Jesucristo, ¿verdad? Dios. Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Igual este versículo nos habla de Jesús es Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Capítulo 1, verso 15 al 17. ¿Listos? Dice, Él, está hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y hay muchos textos más, pero Jesús es Dios. Es el primer punto que tú y yo tenemos que entender por qué Jesús nos salva. En primer lugar, porque Él es Dios y ama su creación. Ahora, Jesús siendo Dios, mis hermanos, vino al mundo como un ser humano real. Y aquí es donde nosotros debe de entrar nuestra humillación, nuestro rendimiento ante Él. Siendo Dios, se hizo hombre real. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3. ¿Listos? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí la palabra espíritu se refiere a personas, ¿no? Dice, amados, no creáis a toda persona, sino probad las personas si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu, toda persona que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, y el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces nos debe de quedar claro en primera instancia, mis hermanos, debemos entender que Jesús nos salva y lo hace sabiendo quién es Él, porque Él es Dios. Muy bien. Vamos a otro punto, porque hay mucho que hablar, pero segundo, Jesús salva, pero ¿cómo nos salva? ¿Cómo es que lo hace? Él nos salva, pero ¿cómo lo hace? Y aquí hay que entender algunas cosas. Usted sabe que como hemos pecado contra un Dios que es infinito, y solo hay dos opciones a tomar. Número 1, o sea, para poder obtener la salvación, una persona finita, cualquiera de nosotros, debe pagar por nuestros pecados por una cantidad de tiempo infinito, lo cual es imposible. Así que esta primera opción, pues nada más es para entenderlo, ¿no? Pero la segunda opción, una persona infinita. Jesús era una persona ¿qué? Porque Él era Dios. Debe pagar por los pecados una sola vez. ¿Lo comprende?
No hay otra opción. Jesús nos salva muriendo en nuestro lugar porque Él es una persona ¿qué? Infinita. Él se sacrificó a sí mismo por nosotros, tomó nuestro lugar, pagando el castigo eterno e infinito que solo Él podía pagar. Ya vimos la primera opción. Cualquiera de nosotros, personas finitas, queriendo pagar una deuda infinita, ¿verdad que es imposible? No se puede, no se podía. Tenía que ser una persona infinita tomando la humanidad, haciéndose hombre para poder pagarlo en una sola vez y para siempre. ¿Lo comprende, hermano? Segunda de Corintios 5:21. Ese es el Jesús infinito, ¿verdad? El Hijo de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Él llevó nuestros pecados. ¿Cuál fue la razón? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué cosas, ¿no? ¿Quién merecía esto, hermano? ¿Quién de ustedes merecía esto? Es decir, Dios ahora nos ve justos a través de Cristo, cuando no lo somos. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Cristo es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación, ¿qué significa esta palabra? Que es una palabra dentro que la analizaremos más profundamente en las doctrinas de la salvación que estaremos viendo. Esta palabra propiciación significa cubierta. Segunda de Juan 2, primera de Juan es primera de Juan 2:2. Esta palabra que es propiciación en forma literal significa ¿qué? Cubierta. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo es el sacrificio perfecto que nos cubrió de la ira de Dios, del castigo de Dios. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. Mira, hermano, si fuéramos tan honestos, tan profundos en meditar estas cosas, con simplemente recordar estos puntos, de decir, Él tomó el castigo que nosotros no merecíamos, nos la pasaríamos llorando toda la vida. Que tampoco Dios quiere que hagamos eso, ¿verdad? Pero me refiero a la actitud que deberíamos tener. Yo me basta recordar mi pasado, aunque el Señor me alcanzó joven, pero me basta recordar mi pasado para decir, híjole Señor, cuánto te debo y no te lo puedo pagar, pero aquí está mi vida. Y cuando aprendes a hacer eso, pases lo que pases, vivas lo que vivas, no es comparado con lo que Jesús hizo por ti. Amén. No lo merecíamos, pero lo hizo. Tomó el castigo para salvarnos de ese horrible destino eterno antes de llegar a la muerte física, para no experimentar la muerte eterna. La justa consecuencia del pecado. Por su gran amor para nosotros, Jesús nos puso vida, ¿verdad? Dio su vida por nosotros. Juan 15:13 lo dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos.
Así que mis hermanos, ¿cuántos están agradecidos con Dios? ¿Seguro? ¿Por qué no se pone de pie? Y con un corazón honesto y sencillo, cierre sus ojos. Si usted quiere levantar sus manos, levántela. Si usted quiere hacerlo así, no importa, pero dele gracias a Dios. Yo creo que es un buen momento hasta aquí el decirle gracias, Jesús. Yo no merecía esto. Yo no merecía esta oportunidad, pero muchas gracias. Solamente quiero decirte gracias por tomar ese castigo que me correspondía. Gracias por pagar la deuda que para mí era imposible pagar. Y ahora lo único que quiero hacer es humillarme ante ti, poner mi vida rendida a ti y dile de todo corazón, si es que así lo sientes en lo profundo de tu corazón: aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Es todo lo que te puedo decir. Haz de mí lo que tú quieras. Muchas gracias. Amén. Pues hasta aquí llegamos este día. Dios le bendiga y nos vemos en la siguiente. Todavía hay mucho que aprender. ¿Sale? Cuídese.